estoy aquí asada como un pollo porque en Londres hace muy bueno y yo no sé apagar la calefacción de mi habitación. Así que bueno, si me desmayo a la mitad del vídeo, no sé. Ya os haré llegar este contenido de alguna manera. Os vengo a hablar de abstracción. ¡Qué calor! Las navidades pasadas estaba yo cenando con mi familia. No sé cómo acabamos hablando de que los extranjeros casi no compran ternera. Mi madre decía algo al respecto de que se había encontrado un extranjero un día que no sabía lo que era la ternera o... No sé, las conversaciones en Navidad son absurdas, o sea, tampoco vamos a intentar encontrarle mucha lógica a cómo se llegó a esta situación. El caso es que la conversación llegó a yo diciendo, pues a lo mejor es que los extranjeros no saben lo que es la ternera, porque ternera es una palabra bastante concreta. Si no tienes un buen nivel de español, probablemente no sepas lo que es. Si ves al extranjero en esa situación de que no sabe lo que es la ternera, le puedes explicar que estás hablando de una vaca. Y toda la mesa me dijo, ¿cómo que ternera y vaca no es lo mismo? Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que ternera y vaca no es lo mismo? Sí, una ternera y una vaca son la misma cosa, en distintos tamaños, pero es lo mismo. Y ellos me decían, no, o sea, a ver, no puedes comparar comprar carne de vaca con comprar carne de ternera, no tienen nada que ver. Y yo decía, pero, a ver, o sea, nuestro objetivo aquí es que el extranjero entienda que estamos hablando de una vaca, del animal. Me da igual el tipo de carne, lo que quiero es que sepa de qué estoy hablando. Pues no los convencí. Al acabar la conversación yo pensaba, ¿cómo se ha dado esta situación? Esto no tiene ningún sentido. Y me di cuenta de que es porque aparentemente la gente de a pie no sabe lo que es la abstracción. La abstracción es un concepto que en informática es, pues bueno, en desarrollo de software lo tienes que aprender en algún momento. Entonces yo lo tengo ahí muy interiorizado. Y me he dado cuenta de que, claro, de que eso a lo mejor no es lo normal. La abstracción es uno de los 4 principios de la programación orientada a objetos, que son la abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Los otros 3, mira, ya si es un día que me aburra, pues os lo explico. Si eres informático, pues no te queda más remedio que conocer lo que es esto, porque es que te lo preguntan en los exámenes, te lo preguntan en las entrevistas de trabajo, y si no entiendes bien el concepto, para cuando llegas al mundo laboral, pues igual lo pasas mal. Pero si no eres informático, esto no te lo explica nadie, y eso no puede ser. Esto es un concepto vital. La abstracción lo que viene a ser es reducir un problema o un elemento a su mínima expresión. Esto es centrarse exclusivamente en lo que importa, en lo que no te queda más remedio que contemplar, porque si no, no puedes solucionar el problema. Todo lo demás es irrelevante. Esto se puede aplicar a todo en la vida. Pero bueno, se me ocurre que en la facultad yo tuve que hacer una vez una agenda. Todos hemos tenido que hacer una agenda en la facultad de informática, o sea, no hay alumno que se haya librado de hacer la maldita agenda de marras. Súper aburrido, es un ejercicio horrible. Y lo aplican a todo, porque es muy útil. La maldita agenda es muy útil para entender un montón de conceptos en informática. Y bueno, pues yo qué sé, el caso es que me dijeron que hiciera una agenda. Bueno, pues ¿qué pasa? Que claro, yo cuando me dieron una agenda para hacer, yo ahí en mis años mozos, yo no tenía ni idea de nada. A mí pues sí, me habían contado lo que era la abstracción, pero yo no había entendido ni jota, porque la abstracción te cuentan lo que es y tú dices, ajá, y luego no tienes ni idea ni de cómo se aplica ni de qué hacer con ella. Entonces, pues claro, a ti te dan una agenda para hacer y tú no distingues qué es importante de qué no es importante. En un caso como este, tú necesitas pararte a pensar y decir, ¿qué me hace falta a mí para hacer una agenda? ¿Qué me hace falta de verdad? Me hace falta guardar información, me hace falta recuperar información, me hace falta visualizar información para que el usuario lo vea, y me hace falta ordenar registros por orden alfabético, por ejemplo. Eso es importante. Sin esos 4 elementos tú no tienes una agenda, tienes otra cosa, pero eso no es una agenda. Pero no me importa si vas a tener 1000 registros o 20, no me importa si vas a tener un campo para guardar la cuenta de Instagram o la de Facebook, eso me da igual. Pero claro, cuando no tienes ni idea de lo que estás haciendo, porque te han tirado ahí a los lobos en la facultad y te han explicado 3 cosas y te están pidiendo esto, pues no te aclaras, ¿sabes? Yo por lo menos no me aclaraba. Este concepto de la abstracción tienes que aprenderlo por pura supervivencia, porque es que, o sea, si te pones a hacer esa dichosa agenda sin entender qué es lo importante y qué es lo que no es importante, pues mira, o sea, es que te va a dar algo. También he visto gente, y en cierto modo yo era un poco así en algún momento, que era como, esto no hace falta, esto pues es un concepto así que bueno, pues que suena muy guay, pero que en realidad no sirve para nada. Yo me pongo aquí a hacer mi agenda y pues yo desde el principio me meto ahí con todo, porque al final, total, esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, al final ese campo para Instagram va a estar ahí, así que ¿qué más me da
hacerlo al principio que al final. Pues yo me meto ahí a lo loco. No, no funciona, no funciona. O sea, si vas a tener esa perspectiva en la carrera, mejor déjalo y apúntate a un curso de aromaterapia o no sé, otra cosa, porque esto no vas a sobrevivir en la facultad con esa actitud, ¿vale? En serio, lo aprendí muy a las malas yo esto, no funciona. A lo que yo iba, la cosa de la ternera fue un problema que mi familia estaba viendo desde una perspectiva distinta a la mía. Ellos estaban viendo dos trozos de carne. Y esto es ternera y esto es vaca, no son la misma cosa, y punto. Pero ese no era el problema era conseguir que un extranjero entendiera el tipo de carne que estaba comprando. Concretamente, para el problema que nos ocupa, el tamaño del animal nos da igual, lo que queremos es que el extranjero sepa de qué estamos hablando. Luego ya si eso pues le damos más detalles, pero de base la persona tiene que entender lo básico. Pero de base la persona tiene que entender lo esencial para comprender todo lo demás, y si no entiende de qué animal estamos hablando, eso no va a avanzar. Abstraer nos va a servir para poder centrarnos en la información que realmente nos hace falta e ignorar todo lo demás. Ya sé que la calidad de una carne y de otra no será la misma, me da igual, sinceramente, yo no sé nada de estas historias. Pero para el ejemplo que nos ocupa, no importa. Luego ya si estamos hablando de hacer una hamburguesa gourmet para un restaurante que tiene una estrella Michelin, pues ahí ya no son la misma cosa, ahí ya tenemos otro tipo de enfoque, porque ahí ya ternera y vaca no son lo mismo, para un cocinero no son lo mismo, y no se puede obviar el tamaño, ni la edad, ni la calidad de la carne que se está tratando. La abstracción es algo que se entrena, ¿vale? Te lo pueden explicar, podéis ver este vídeo y creéis que habéis entendido lo que es la abstracción, pero luego a la hora de aplicarla es muy difícil. Lleva tiempo y mucha práctica el aprender a distinguir qué es lo que importa de lo que no importa. Pero bueno, es algo que es crucial, en especial si sois informáticos. Si sois informáticos, en serio, no hay que aprender, o sea, esto hay que aprendérselo, porque es que si no, os vais a volver locos, de verdad. Y si no sois informáticos, pues es un concepto que también es muy útil y también os puede aportar cosas para vuestra vida diaria, como por ejemplo no tenerme a mí en una conversación navideña hablando de vacas y terneros. Recordad, si estáis haciendo informática, que la ingeniería del software parece un tostón infumable y horrible, pero que en serio es súper útil. Es la diferencia entre que sepáis programar y que sepáis solucionar un problema. Gracias, Ali, por pasarme los apuntes, que mi amiga Ali da clase en la facultad, así que le he escrito y le he dicho pásame los apuntes de ingeniería del software, y se lo he dicho en un grupo y pues se habrán pensado todos que me he vuelto loca, pero era para esto, así que eso, muchas gracias y nada, pasadlo muy bien. Entonces a lo que yo iba con esto es el tema del cordero aquel, cordero, ternera,